Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susnaga. La verdad que me da muchísimo gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche, con diversos temas. Actualmente pues estamos en una intensidad ya, entrando a la intensidad de un proceso electoral donde empieza el jaloneo, el golpeteo y la información política a dar otro giro en torno a una confrontación que son normales en todo proceso electoral. Pero en esta ocasión quiero comentar y retomar un tema muy importante, que es la legalización de la marihuana, y que es precisamente la primera propuesta que se hizo aquí en Sinaloa, el primer planteamiento, un estudio bien documentado y fundado, realizado por el doctor Antonio Macías Villavicencio. Fue el primero, antes que cualquiera, antes que los comentarios que pudo haber hecho Vicente Fox o Ernesto Zedillo o cualquier otro. El doctor Antonio Macías Villavicencio, mi compañero de maestría y compañero del programa, fue el primero que hizo ese estudio. El doctor Macías es médico legista, tiene una especialidad en criminología y es un maestro de historia. Y bueno, pues le doy la bienvenida a mi tocayo Antonio Macías. Bienvenido, tocayo. No, tocayo, pues te agradezco mucho la invitación. Siempre será un placer vernos aún más en estas circunstancias y compartir nuestras humildes opiniones con tu público, ¿no? Cosa que te agradezco mucho y el tema que vamos a tratar, pues es interesante, ¿verdad? Eh, Porque tiene muchas motivaciones sociales, económicas y políticas principalmente, ¿no? Y además, pues es un tema, podemos decir, no reciente, ¿no? Ya es viejo. Nosotros hicimos la maestría en el 95, 97, pero ya había toda una corriente a nivel mundial que proponía como una vía alterna para resolver el problema de criminalidad, de acumulación de fortunas y poder político, precisamente la legalización de las drogas, hablando del siglo XX, ¿no? Pero ya en el siglo XIX, si nos remitiéramos a un antecedente bien fundamentado con historia de legalización, pues nos remitiríamos a las dos guerras que liberó Inglaterra contra China, que fueron llamadas Guerra del Opio. Una fue en 1839-1842 y la otra como en 1856-1860, ¿no? Entonces, ese sería, dijéramos, el antecedente de aproximadamente hace 170, 180 años, donde un país se liberó de ese problema, legalizando el opio en China. El emperador dictó medidas, ¿no?, para que precisamente todos los habitantes de China pudieran sembrar la amapola y consumirla sin tener que comprarla a los ingleses que las traían desde la India, ¿no? Entonces, pues pudiéramos decir que ese es el antecedente más importante, ¿no?, de legalización de las drogas, como un pueblo resuelve ese problema. De tal manera que, si lo valoras en el tiempo, te estaba diciendo 180 años hace aproximadamente de esas dos guerras. Entonces, Estados Unidos, podemos decir que en la legalización ha adoptado el mismo esquema, ¿no? Ir legalizando las drogas en diversos estados. Ahorita lleva aproximadamente como 29, 30 estados de los 50 que tiene y que han legalizado la droga con fines terapéuticos y recreacionales, ¿no? Entonces es el mismo esquema. Ante la fuga de capital, que es lo que le interesa a Estados Unidos, de tantos dólares que se van por efecto
de comprar marihuana procedente del extranjero, entonces procedió a través del ejemplo chino a legalizar la marihuana, ¿verdad? El problema que implica esto, así en términos generales, bueno, pues es que legalizan la marihuana, pero ¿qué pasa con el opio? ¿Qué pasa con la cocaína? ¿Qué pasará con las anfetaminas? ¿Qué pasará con las drogas de nueva creación, verdad? Que se están haciendo en los laboratorios. Ese es, pues, un problema grave. Que lo mismo se podrá vivir aquí en México ahora que están haciendo, pues, aprobando la legalización de la marihuana nada más, ¿no? Pero acordémonos que aquí, pues, hay de todo, ¿no? Y principalmente marihuana, cocaína y opio, ¿no? Entonces ese sería un panorama general de entrada para ver ese problema que se trata de resolver aquí en México, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo, Tocayo, cuando estabas haciendo esa investigación y que definitivamente pues fue la primera. Incluso era un poco, se tomaba un poco con alarma el hecho de que plantearas tú que era muy conveniente la legalización para terminar con el alto índice de muertos por el pleito de la droga. Eh, Creo que la legalización se tardó aquí en México, ¿verdad? Sí, claro, desde aquí en todos los países ha variado desde una política represiva hasta una política de legalización, ¿verdad? Aquí en México la política represiva, pues podemos decir casi con seguridad que tiene más o menos 100 años, ¿no? Si tomamos en cuenta las fechas de 1912, 1914, en donde en 1912 se firman los tratados de La Haya, ¿no? Para precisamente regularizar a través de leyes este consumo de la amapola, principalmente, y de la marihuana, ¿no? Básicamente. Porque antes de estas fechas, pues podríamos decir que se usaba libremente, ¿no? Entonces, la etapa represiva aquí con nosotros en México lleva aproximadamente 100 años, ¿no? Estados Unidos se ha ido liberando de eso porque lo ha venido haciendo estado por estado, ¿no? Se van sumando los estados a través de plebiscitos y votan por la legalización, o por usar la marihuana con fines terapéuticos a través de dispensarios que se les llama, que es una copia también que se hace de México, porque acuérdate que en 1940 en México, el 7 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación precisamente la legalización de esas tres drogas que son marihuana, cocaína y los derivados del opio, ¿no? Pero desafortunadamente en México esa política de legalización duró muy poco tiempo, fue del 7 de febrero de 1940 al 17 de julio del mismo año. Entonces, México es política represiva, 6, 7 meses, política de legalización otra vez, política represiva. No ha funcionado, ¿verdad? Con los pocos tiempos que se tuvo de legalización, pues hubo opiniones optimistas, pero creo que no se pudo valorar plenamente. ¿Por qué? Porque fue un tiempo muy corto, ¿no? Entonces nosotros seguimos hasta la fecha todavía, lo ves a través de los diarios y todo, con una política de Estado represiva, ¿no? Y bueno, pues todo eso ha demostrado a través del tiempo que, pues, criminalizando la marihuana, la cocaína y el opio y todas las demás drogas, pues no hace más que aumentar la criminalidad entre los grupos que se dedican a eso, y en donde el Estado y sus instituciones permanecen meramente como observadores, o como lo hemos visto en México, ¿no? El Estado toma parte
por uno o varios grupos delictivos y participa pues en esa actividad, pero creando grandes fortunas personales entre los narcotraficantes y grandes fortunas económicas también entre los políticos. O sea, pues eso no lo podemos negar, lo hemos vivido, ¿no? Entonces, lo importante de legalizar es eso precisamente, ¿no? Evitar la criminalización y todo lo que ello deriva. Actualmente parece ser que están esquivando el problema en el planteamiento de la legalización de la marihuana, en que en realidad es un problema de salud pública, ¿no? Ese debe de ser el punto de partida, ¿no? Es un problema de salud pública, así como lo es el alcoholismo, pues, ¿verdad? Sabemos que el alcoholismo se liberó su uso y nos queda un problema de salud pública que se trata de resolver. Entonces, lo mismo pasa con la marihuana, ¿no? Desgraciadamente, en este caso, el Estado mexicano se ha centrado única y exclusivamente en la marihuana. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, sencillamente que si hoy despenalizan la marihuana, no sabemos cuántos años pasarán para que despenalicen la cocaína, para que despenalicen el opio y sus derivados y otras drogas que circulan actualmente, ¿no? Ese es un panorama general, ¿no, compañero? Sí, fíjate que es muy importante esto que comentas. De hecho, el número de detención en las cárceles se llenaron. El Poder Judicial incrementó considerablemente los casos de impunidad. Con todo este trabajo de detención de consumidores de droga, actualmente nosotros tenemos un 95% de impunidad, según el dato que existe en el gobierno. Pero de ese 95%, el 60% se refiere precisamente a los arrestos por droga. Eso, ya con esta legalización, el gobierno mexicano va a tener que liberar a toda esa cantidad de gente que tiene encarcelada para poder establecer pues, un nuevo orden que seguramente va a ser más beneficioso y menos golpeador para un gran sector de la población, porque aquí también entran los sembradores, tanto de las zonas serranas y de todos los estados, principalmente Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Veracruz y todas estas zonas en las que se produce una gran cantidad de marihuana. ¿Cuál es porque esto tiene puntos positivos, Tocayo? ¿Cuáles son los puntos positivos que pudieran venir a beneficiar? Bueno, principalmente la legalización, hablaba yo de las drogas, pero bueno, nos vamos a concentrar en lo que sería lo de la marihuana, que no es un problema, pues, como mucha gente piensa, que si se legaliza la marihuana se acabarían los problemas. Obviamente que no. Si nosotros quisiéramos veríamos la experiencia que tiene Uruguay, creo que fue con el presidente Mujica, ¿no? Sí. Entonces, ellos siguen afrontando problemas tanto de la marihuana como de la cocaína y el opio, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que nomás legalizaron la marihuana, ¿no? Entonces, si se legaliza la marihuana, obviamente que habrá una distensión entre los grupos criminales, ¿no? Parcialmente podemos decirlo. ¿Por qué? Porque las otras drogas no se van a legalizar y bueno, concentrarán todas sus actividades en aquello que deje más dinero, ¿no? Entonces, disminuirá la presión, probablemente disminuyan los crímenes que se cometen entre ellos. Esa es una cosa muy, muy importante.
La idea de todo esto es quitar el poder económico a los grupos que se dedican a eso y a los grupos políticos, tocayo, Sí. que se dedican a proteger y que son beneficiados. Y bueno, mucha gente lo va a negar y puede decir que estemos diciendo una mentira, ¿no? Pero muchas fortunas desde hace tiempo de los políticos se han hecho al amparo precisamente de proteger a los narcotraficantes. Y ya no hablemos nosotros de fortunas personales de narcotraficantes, pues que rayan en prácticamente una leyenda, ¿no? Hablar de que tal capo acumuló 20,000 millones de dólares, que tal capo ofreció pagar la deuda externa, que tal capo posee una fortuna cuantificada en esto y se publica en los grandes libros y bueno, pues eso les da mucho poder, ¿verdad? Entonces, una de las razones que se trata de hacer la legalización es disminuir y quitar todos esos grupos de poder económico, ¿no? ¿Verdad? Muy importante disminuir la criminalidad. Tú mencionabas ahorita, pero por ejemplo, en los homicidios por armas de fuego se considera que aproximadamente el 85 al 90% son por razones de narcotráfico, ¿no? De los homicidios por arma de fuego. Entonces, todo eso se trata precisamente de evitar y tener drogas de acceso entre la población sin que acudan a una fuente clandestina criminal, ¿no? Que tengan una fuente de acceso segura, tocayo, ¿no? Por eso te decía yo que aparentemente el Estado, pues yo no he leído nada últimamente donde planteen cómo afrontar este problema que se va a dar de la legalización, ¿no? Cómo se debe de coordinar o dirigir por la Secretaría de Salud, ¿no? La Secretaría de Salud, los gobernadores del Estado, los congresos del Estado. Pero aquí pues todo está partiendo de México. Probablemente este sea el camino que diseñaron, pero hasta ahorita no se ha visto nada así de procedimientos, ¿no? Como decir, cada estado responsable será la Secretaría de Salud y estas son las actividades que va a desempeñar la Secretaría de Salud. Estas farmacias, estos comercios van a... ¿Se fue? Igual. Yo creo que se salió de... ¿Ah? Sí. Bueno, la verdad es que se nos cortó ¿qué repercusiones vaya a tener esta... El empezar. Sí. Adelante. A ver si nos podemos reconectar. Escucho, tocayo. Sí, me escucha. Digo que todavía no sabemos hasta dónde va a favorecer esta legalización. Inicialmente se está pensando que las personas pueden tener algunas plantas, crear clubes, creo que 4 plantas por socio, y estos clubes que sirvan para evitar el narcomenudeo. Hay varias opiniones en relación a esto, pero lo cierto es que todavía falta mucho
por darle ese orden al uso de la marihuana, a la producción de la marihuana. Y bueno, porque hablando de producción de marihuana, sin duda hay estados que tienen una gran experiencia, como lo decía yo, que son grandes productores, que fueron parte de ese tratado de La Haya que tú hiciste referencia en 1912 y 14, y que ahora pues seguramente van a tener que entrar en una nueva fase que será de producción para uso lúdico, para otros usos que vaya a tener la marihuana, ¿no? ¿Sí me escuchan? Bueno, mira, hasta, no sé si me oigan bien. ¿Me oyen bien? Un poquito... Yo no estoy muy bien, no está distorsionada sí, un poco el distorsionado. sonido. Sí, Bueno, pero más o menos, sí. sí, Bueno, te decía que allá en las guerras del opio, usaba como un instrumento de poder político para someter a los países y quitarles su riqueza. El emperador pues, lo resolvió legalizando y diciendo, sabes que cada chino puede tener en su casa sembrada la amapola que quiera, ¿no? Y consumirla. Entonces, ese es el ejemplo. El otro ejemplo que tenemos, que fue la famosa ley seca, que históricamente pues, la hemos visto, y que fue el mismo procedimiento. Se crearon grandes fortunas de políticos, de narcotraficantes, y finalmente tuvo que haber una política de libertad, ¿verdad? Es decir, de legalizar las bebidas como hasta en la fecha disfrutan de esa legalización. Bueno, lo que se trata es precisamente, en el caso de las drogas, de que sea como el alcohol, ¿no? sí. De que estén legalizados, se puedan usar y que cada sujeto, en base a la libertad que tiene, pues sepa consumirlas sin dañar a los demás, ¿verdad? Esa es la idea, dijéramos, de la política de legalizar la droga, ¿verdad? O sea, no coartar el derecho, podemos decir, que tienen las personas a gozar de esos placeres o a disfrutar de esas drogas, ¿no? Esa es una. Disminuir la criminalidad que se da alrededor de ellas cuando son penalizados su uso, ¿no? Indudablemente que traerá esos beneficios. Eso es muy importante. La otra, evitar las fugas de dinero de los países que tienen un alto índice de consumidores, como sería en el caso de los Estados Unidos, que por eso te decía, la ha legalizado en 29 estados de los 50 que tiene Estados Unidos. Y aparte, como poder político y control, tú sabes que a finales del siglo XIX, pues las guerras que hubo de independencia de Cuba, de Estados Unidos, de España, fueron auspiciadas por Estados Unidos, incluyendo actos de sabotaje para hacer que Cuba se independizara de España. Y en parte de eso, pues los intereses que se tenían en drogas como el opio y que Europa, no Estados Unidos, lo controlaba o lo tenía bajo su tutela los europeos en los países pues, de Turquía, ¿no? Afganistán, Burma, todo eso, ¿no? Entonces, Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX le da un vuelco a ese poder que tenían los países europeos sobre la goma de opio y pasan ellos a dominarlo y a elaborar las primeras leyes como la de La Haya de 1912 para la prohibición de estas drogas, ¿no? Sí. Eso serían, así en términos generales, los beneficios que acarrearía si se legaliza, ¿no? Sí, En el caso, pues, en el caso de México o de Estados Unidos, pues sabemos
que es un negocio multimillonario, ¿no? ¿Sí? Claro. Tan extraordinario es que varios políticos mexicanos andan involucrados en las inversiones, tanto en Estados Unidos como en México, para incorporarse a producir legalmente marihuana por las ganancias que deja, aún siendo legal, ¿no? Sí, este fue uno de los grandes asuntos que se registraron precisamente en el gobierno de Felipe Calderón, a tal grado que pues con Felipe Calderón se generó toda una guerra que dejó más de 250,000 muertos, pero una guerra aparente, porque al final del día ahora vemos que lo que creó Felipe Calderón fue un narcoestado, creando prácticamente un cartel que operaba desde el gobierno de la República a través del secretario de Seguridad Pública, que ahora se encuentra detenido en la ciudad, en Estados Unidos. Bueno, pero creo que todos esos asuntos finalmente pueden llegarse a aterrizar ahora con un nuevo esquema que no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque sigue habiendo los grandes intereses de por medio de grupos poderosísimos y del interés de los mismos políticos de seguir haciendo dinero a costa de este tráfico, en este caso, pues la marihuana, a lo mejor los va a hacer rico otra droga, como bien dices, ¿no? Puede ser la cocaína, la heroína o algún otro producto tóxico, ¿no? Bueno, en el caso del sexenio de Felipe Calderón, pues desde un principio se supo la política que iba a llegar de favorecer, vamos a decir, a todos los cárteles, ¿no? Sí. Este, ¿Por qué? Porque acuérdate que hubo un momento en que va al ejército y se viste de general como el jefe de este máximo de Borolas. las Fuerzas Armadas, ¿no? Y Sí. ya sabíamos nosotros que la historia de Calderón pues era una historia de ese tipo, ¿no? Y digo, nosotros, bueno, porque lo leíamos, dijéramos en artículos, en los periódicos, pero que se dedicaban a escribir en eso, en esos tiempos, fueron muy claros, ¿no? Que al país le esperaban 6 años de muchas muertes y de florecimiento del narcotráfico, como así fue, ¿no? Como así fue. Entonces, ya sabíamos nosotros de esa política y acuérdate que Vicente Fox en su despedida, pues, previo a su despedida, dijo que cuando llegara Calderón lo iban a extrañar, no sé si te acuerdas, ¿no? Dijo, espérense, que llegue y me van a extrañar, decían los periodistas, ¿sí, no? Quiere decir, y es cierto, pues, las cosas vinieron mucho más duras, ¿no? Así es. Fueron aproximadamente 232,000 muertos, ¿no? Pero el problema estribó, desgraciadamente, que fueron muertos que proporcionaron entre narcotraficantes y militares, ¿no? Así Esa es. es una gran diferencia, Así es. porque todo el organismo militar se movió a favor de diferentes cárteles de acuerdo a las regiones que se pactaban, ¿no? ¿Verdad? Claro. Eso los historiadores pues algún día lo tendrán que investigar y darán con las pruebas que hay de eso, ¿no? Aunque Así es. estén ocultas, ¿no? Así es. Eh, recuerdo, no sé, creo que tú no fuiste cuando hicimos la maestría allá en México al Archivo General de Historia que se encuentra, yo creo que todavía, donde fue la casa de Lecumberri, donde Sí, tuvieron cómo no, revueltas, Alberto Castillo. En fin, me tocó encontrar un documento en ese tiempo del general Arias, que le había puesto el pacificador del sur, ¿no? Y que estuvo aquí más o menos, dijéramos, en el sexenio
Lázaro Cárdenas cuando fue la repartición de las tierras, ¿no? Entonces él ahí, con su firma, eh, dice que no será posible combatir el narcotráfico en virtud de que en sus filas figuran prestigiados hombres de negocios, políticos y todo. Nomás le faltó poner los nombres, ¿no? Entonces, eso estamos hablando, ponle que de 1940 o un poquito más, acá 40 y tantos, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo que pasó en el sexenio de Calderón, ¿no? El enfrentamiento prácticamente fue entre militares y narcotraficantes. Si ahorita, en este momento, en este sexenio, podemos criticar que no han bajado las muertes en relación con el narcotráfico, la única diferencia es que tú lo has visto, lo hemos visto, el ejército trabaja de manos caídas, ¿no? Sí. O sea, cuando los cuestionan en los lugares, hay orden de que no agredan, ¿no? Lo hemos visto, ha sido motivo de discusión, de ataque al al presidente por la orden de no levantar las armas en contra de las personas, lo hemos visto, ¿no? Pero la diferencia es que en el sexenio de Calderón, entre militares y narcotraficantes, hacían crisis, se mataban en el despeña por lo mismo. La diferencia ahorita podemos decir es que no pasa eso, ¿no? Pero no se resuelve el problema, pues. ¿Por qué? Porque necesitan legalizar las drogas, tocayo, pero todas. Yo sé que el público que nos oye dirá pues que está mal expresar eso, ¿no? Que cómo va a ser posible que se liberen todas las drogas. Pues es muy sencillo. Si tú liberas la marihuana y vamos a decir que se logra establecer un comercio bien reglamentado, como tú mencionabas, con tierras productivas, con sus abonos, con sus fertilizantes, plaguicidas, precios de garantía, todo eso, bueno, se resolvió el problema de la marihuana, pero ¿qué va a pasar con el de la coca? ¿Qué va a pasar con el de la goma? ¿Qué va a pasar con lo de las anfetaminas y las drogas de diseño que se vayan presentando, ¿no? Entonces, deben de ser todas, ¿no? Para que nosotros podamos aspirar a una patria más tranquila, ¿no? Con menos violencia, con más seguridad, en fin. Entonces, el procedimiento que está utilizando el gobierno es lento. Por ejemplo, esto de la marihuana, más o menos empezó desde que entró este presidente y todavía no vemos nosotros un efecto plasmado ya en el diario oficial de la Federación. ¿Cómo se va a abordar? ¿Cuáles van a ser los reglamentos? No hay nada de eso todavía. Y creo yo que va a tardar, ¿no? Sí. Pues, tocayo, el tema lo expones muy claro, está ahí, y la verdad es que esta investigación que hiciste desde 1997 más o menos, pues ahí está vigente, sigue bajo ese principio que lo planteaste. Y mira, pues vamos a seguir con el tema y quiero regalar una foto precisamente de lo que es ahora el jardín de la marihuana, ¿no? Ahí está, mira. Bueno, pues tocayo, me da mucho gusto poder entrar a analizar estos temas contigo, que sin duda eres un experto en estos temas pues de marihuana y que de alguna manera tiene que ver con las repercusiones de salud para la población. Pues tocayo, muchas esto ha sido resultado de que pues, hemos consultado a grandes autores que tienen años luchando precisamente porque esto sea una realidad, ¿no? Y a veces al principio, como tú decíamos, podíamos asustarnos en ese tiempo por pensar que Carlos Fuentes, que Octavio Paz, ¿no? Sí. Grandes economistas internacionales proponían precisamente
la legalización de la droga, pero nosotros checamos con una realidad. Acuérdate que ya por los 80 en Abolato, pues resulta de que estaban sembradas como 20, 40 hectáreas de marihuana y nadie las veía. No sé si te acuerdas de esa anécdota, de ese dato, ¿no? Sí. Entonces, estarla criminalizando no resuelve el problema, porque la gente la va a seguir sembrando en las condiciones que sean, dado que el negocio es muy lucrativo, pero produce mucha violencia, produce mucha sangre, ¿no? Y por más criminales que sean las personas, creo que no merecen terminar su vida así, ¿no? En una onda expansiva de violencia, porque las drogas son prohibidas. Creo que eso es falta de humanismo, falta de sensibilidad de los gobiernos, permitir o aceptar que la gente se mate en esas condiciones. Entonces, estas leyes tienen que cambiar y nos van a llevar finalmente a la legalización de todas las drogas, ¿no? Mientras más pronto se haga, tocayo, mejor. En los estados, pues creo yo que el artículo 40 constitucional, al decir que todos los estados son libres, independientes y soberanos, y tener un congreso, un gobernador y una secretaría de salud, tienen el ambiente suficiente para declarar que las drogas pueden ser legales en su estado, ¿no? Pero claro, pues estamos amarrados al centro de la federación y probablemente ese es el procedimiento que está siguiendo, pero la Constitución lo permite, ¿no? Pues, Legalizar la droga. tocayo, pues... Y además recuerda que las drogas tienen un uso terapéutico, médico, no hay por qué no legalizarlas, ¿no? Bueno, tocayo, pues muchas gracias. La verdad es que ahí está el tema que de alguna manera hace unos días fue objeto en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y bueno, pues yo te agradezco mucho que me hayas aceptado la invitación, tocayo. Yo te agradezco mucho y es un placer siempre, tocayo, estar aquí contigo en estos pequeños diálogos donde expresamos nuestras opiniones y que pues ojalá que tu público la reciba pues, con agrado o con la crítica que sea necesaria, ¿no, tocayo? Te lo agradezco mucho. Bueno, pues tocayo, seguimos con el tema, no te digo adiós sino hasta pronto y seguimos pendientes, tocayo.